Hola, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a continuar con nuestro curso sobre los sacramentos y vamos a empezar con el sacramento del bautismo. Quería recordar la definición de sacramento: es un signo sensible instituido por Cristo que da la gracia. Un signo sensible. ¿Cuál es el signo sensible que todos pueden ver del sacramento del bautismo? Es derramar agua sobre la cabeza del que está siendo bautizado 3 veces, derramar agua sobre su cabeza 3 veces. Ese es el signo sensible. Está compuesto el signo sensible, como lo veremos más adelante, de la materia, de la materia, es decir, de eso que se ve, de poner agua en la cabeza, y de la forma, es decir, la fórmula que se dice, que explica qué es lo que estamos haciendo, son las palabras que usa el sacerdote cuando bautiza. En primer lugar, entonces, es un signo sensible. El bautismo es un signo sensible, que fue instituido por Cristo. Jesucristo, antes de subir al cielo, repitió varias veces a los discípulos: ir por todo el mundo y bautizarlos a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pidió que todos fueran bautizados. Un signo sensible instituido por Cristo que da la gracia. ¿Cuál es la gracia que da el sacramento? Da la gracia santificante, es decir, da la presencia de Dios, y eso nos hace santos. Por eso se llama gracia santificante. La presencia de Dios que da el sacramento del bautismo es una presencia que inmediatamente borra todos los pecados del alma, todos, y que nos da la presencia, la santidad de Dios. Esta es lo que da el sacramento del bautismo. Por otra parte, el sacramento del bautismo también nos da un sello. Imprime en nosotros un sello llamado carácter, por el cual el sacramento del bautismo no se puede repetir. ¿Cuáles son la materia y la forma del sacramento? Ya dijimos, la materia del sacramento es el gesto sensible, material, físico, con el cual se produce el sacramento, que es poner agua en la cabeza de las personas, derramar agua en la cabeza de las personas 3 veces. Puede ser también el sacramento del bautismo y sumergir a la persona 3 veces en el agua, como se hacía antiguamente. Y en caso de una grande necesidad, también podría hacerse aspersión. Entonces es poner agua en la cabeza de las personas. Esa es la forma. Y se trata también esa es la materia del sacramento. Y la forma son las palabras que formalizan el sacramento, que explican qué es lo que se está intentando hacer. Las palabras que se usan, la fórmula que se usa para el sacramento, la forma del sacramento del bautismo es esta: yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, vamos ahora a ver quién es el sujeto del sacramento. ¿Quién puede recibir el sacramento del bautismo? Puede recibir el sacramento del bautismo solamente aquella persona que no haya sido bautizada antes. No se necesita, que sea una persona que no esté enferma, que no tenga alguna enfermedad mental, en fin, solo se necesita que no haya sido bautizado antes. Incluso las personas que ya fueron bautizadas en una iglesia cristiana, aunque no sea católica, en un grupo cristiano, aunque no sea católico, mientras tengan el bautismo válido, ya fueron bautizadas y ya no pueden recibir el sacramento del bautismo, ni deben recibirlo, porque ya lo tienen. Yo quiero recordarles cómo algunas sectas, algunos grupos no son iglesias cristianas. Quiero recordarles, por ejemplo, que los testigos de Jehová no son cristianos porque no aceptan la divinidad de Jesucristo. Aunque hablen del Evangelio todos los días, no aceptan la divinidad de Jesucristo y por lo tanto no tienen nada que ver con el cristianismo. Pero todos los que hayan sido bautizados válidamente no necesitan
volverse a bautizar. Ya tienen el sacramento y no deben volverse a bautizar. Se necesita entonces no haber sido bautizados. Y una segunda cosa que se necesita es tener fe. Es verdad que el sacramento del bautismo da la fe, pero Dios da la fe también para recibir el sacramento del bautismo. De manera que es necesario que yo crea en lo que supone el sacramento, en lo que hace el sacramento. Si yo no creo que el sacramento produzca eso que dice, si yo no creo en el sacramento, es inválida mi recepción del sacramento. Necesito tener fe en el sacramento, no haber sido bautizados y tener fe en el sacramento. Por último, quiero decir dos cosas. Y entonces, ¿cuál es la fe que tienen los niños pequeños cuando son bautizados apenas muy pocos días o el día de su nacimiento? La fe que se les pide a ellos es la fe de sus padres o la fe de sus padrinos. Con eso es suficiente para que ellos reciban el sacramento. Y yo quiero añadir una última pregunta. Para recibir el perdón de todos los pecados que produce el sacramento del bautismo, ¿es necesario hacer una confesión? ¿Es necesario que la persona vaya y diga primero sus pecados? No, por dos razones. En primer lugar, porque el sacramento del bautismo es el primero de los sacramentos que se pueden recibir. Nadie puede recibir ningún otro sacramento si no ha recibido primero el sacramento del bautismo. Por el sacramento del bautismo entramos a la iglesia, y si no estamos dentro de la iglesia no podemos recibir ninguno de los otros sacramentos. Entonces, el primer sacramento es el bautismo. No necesita confesarse porque no puede confesarse, dado que el primer sacramento es el bautismo. Y segundo, porque el bautismo solito borra todos los pecados. No necesita ninguna confesión de ningún pecado. Solito este sacramento borra todos los pecados. Démosle gracias a Dios de un sacramento tan grande que todos hemos recibido. Ojalá que lo valoremos cada día más. A todos les acompañe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.